acuerdo a las estimaciones que tenemos como sector, podemos decir que este acuerdo, esta acta que ha sido suscrita, representa al 70% de los agremiados a nivel nacional. Sin embargo, el 30% restante no es que no hayamos llegado a un acuerdo, sino que, como siempre se estila, este último grupo está en consulta con sus bases, lo que significa que en cualquier momento, de acuerdo a lo que ellos decidan, es altamente probable que se nos comunique que también se aunan a los acuerdos que se han adoptado esta mañana y esta tarde. Bueno, así lo ha entendido el propio titular del sector, y el señor David Mujica, que es vocero de gremios de transporte público, señala que ellos aparentemente sí van a la paralización. El señor Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, no iría a la paralización. ¿De cuánta gente estamos hablando? Y yo quisiera empezar por el señor Mujica. Ustedes van a la paralización, pero además, ¿interpretan ustedes lo que ha dicho el ministro de que el 70% no va a ir a la paralización? Sí, antes que nada, buenas noches, Mónica, gracias por la invitación. Si es que el ministro habla a nivel nacional, definitivamente él debe tener sus porcentajes. Pero nosotros más o menos hablamos de una paralización que ya lo anunció el señor Ricardo Pareja, que es presidente de la Cámara de Transporte, que los gremios que yo represento más o menos son 16.000 unidades a nivel Lima y Callao. Eso es lo que se paralizaría. O sea, según usted, paralizarían 16.000... Es la información que tenemos. Unidades o gremios. No, unidades. Unidades. Gremios son 3, correcto, 4 aproximadamente. ¿Y usted, señor Ojeda? Bueno, yo quiero hacer cifras estadísticas. Sí. Estamos hablando de 7-8 millones de pasajes para el día lunes. De esos 7-8 millones son... De transporte público. Transporte público, Lima y Callao. Ya. En Lima y Callao, en total, hay 16.000 unidades. No puede ser que el señor Pareja tenga las 16.000 unidades. Yo estoy hablando de estadísticas del ATU. La ATU también seguro lo va a declarar. Del transporte que ha suscrito el acta, que no se va al paro... Para usted el universo es 16.000. Es 16.000. Ya, okay. De ese 16.000 a 17.000, 5% son los corredores y el metropolitano. Y los que han levantado o no se pliegan al paro, estamos hablando de un 45 a 50%. Estadísticas de ATU que también ha manejado seguro un poco el ministro. Estamos hablando con cifras. Ya. ¿Y usted representa cuántos? Nosotros representamos, con todo respeto, Mónica, sí, buenas noches, nos representamos, yo represento al transporte interprofesional que no va a acatar, y he estado presente con uno de los gremios que también ha hablado con los otros 3 gremios que han levantado. De los 4 gremios que tenía el señor Pareja, Conexa, que se discrepa, que el presidente, que los directores... Que no ha firmado el presidente, ¿no? No hemos cortado conversación. Que no firma el presidente. Por favor, y han levantado el acta. A ver, ¿en qué sentido ustedes consideran que lo que se ha acordado en esta acta, estamos hablando de lo que había... Además, ustedes se habían estado pidiendo hace mucho tiempo, la devolución del impuesto selectivo al consumo? Se habla de que el transporte urbano de personas se le devolverá el 70% del impuesto selectivo al consumo. Habla también del beneficio económico temporal de 4 meses de 40% del monto de peajes a los prestadores de servicio de transporte urbano regular. Y otros acuerdos, refinanciación de deuda con entidades financieras para los prestadores de servicio de transporte urbano en Lima y Callao. O sea, ¿en qué usted no estaría de acuerdo? El tema es bastante simple, Mónica. A ver. Ese es un acta más de las que ya se han venido firmando desde el año pasado. O sea, lo que no confía es en el acta que se ha firmado. Así es, definitivamente. O sea, usted parte de que el gobierno le está mintiendo. Así es, el gobierno no ha dado ninguna señal de querer cumplir ningún compromiso que hizo, porque acuérdese, Mónica, que en noviembre del año pasado también se suscribió un acta, también se comprometieron. Sobre todo, ahí hay un punto que es sumamente importante, la estabilidad jurídica, que la ATU dice que necesita una ley para llevarla a cabo. Es un tema que no compartimos nosotros, ya lo hemos discutido N veces con la ATU. Pero bueno, como le digo, pero lamentablemente, si es que el gobierno hubiera querido solucionar esto, ya lo hubiera hecho. La firma de un acta es el comienzo de la solución, en todo caso. Igual que el año pasado, que fue el comienzo y no se solucionó nada. ¿Y usted qué opina? Bueno, hay que ser claros, ¿no? En la experiencia y en la praxis, la historia del transporte, tanto en carga como interprovinciales que tienen precedentes en la devolución del impuesto selectivo al consumo, se firmaron actas y las tres proyectos de ley que se volvieron ley se cumplieron. Ahora, esta es la primera vez que el transporte urbano tiene la devolución del impuesto selectivo al consumo. ¿Y esto qué significa en monto? En monto. Se habla de un sol 50 por galón. Claro, le comento. El día 30 de junio, la exoneración
del impuesto selectivo al consumo terminó. ¿Y por qué? Y hemos conversado bastante con el MEF, y eso sí yo lo digo, la meritocracia del MEF hay que cuidarla por la experiencia que aún tiene, porque con otros ministerios también uno tambalea. Pero fue claro, y también se lo advertimos como transportistas, al exonerar, libera a todos, pero tú tienes que apoyar como una economía transversal al transportista, porque todo lo que está acá, todo es transporte. Correcto. Y entonces ellos entendieron que la única forma de cuidar al diésel y lógicamente al transportista es con la devolución del impuesto selectivo al consumo. Y ya se dieron cuenta... ¿Cómo se va a realizar te comento, de acuerdo, la devolución? La devolución según, que se está dando... Según el acuerdo que usted ha estado en la reunión. Yo he estado en la ¿cierto? reunión y también en las interprovinciales y camioneras también. En el tema de la devolución del impuesto selectivo al consumo, se estaba dando en devolución los impuestos hasta hace 2 años. Luego, con la modificación y la presión de los gremios, se está dando en cuenta. Sí. ¿Y esto qué permite? Que no suba el precio de los pasajes. Lógicamente, se está dando como si fuera un subsidio al transportista una parte del dinero del selectivo. ¿Y usted por qué no cree, digamos? ¿Porque en noviembre, digamos, se firmó algo parecido y no cumplieron? No, porque desde abril venimos pidiendo, al menos yo no hablo por el transporte interprovincial, carga, nada de eso. El transporte público, transporte público. Ya. Estrictamente. Pero es que el transporte público tiene varias representaciones. Claro, estamos hablando, aparte de los hay nombres. varios gremios. ¿Estamos hablando de qué? ¿De colectivos? No, estamos hablando de lo que son buses. Buses, microbuses, camionetas rurales. Ya. No, hay varios. Pero ojo, nosotros venimos pidiendo la devolución del ISC desde abril del año 2020. Cuando estábamos en pandemia. Lamentablemente nunca hubo la voluntad política. Y, perdón, es más, para cuando se le devuelve el ISC al transporte de carga y al transporte interprovincial, se hace a través de un decreto de lo que es, en este caso, urgencia. Eso fue lo que nosotros pedíamos siempre. Lamentablemente no se ha dado y nosotros, de verdad, creemos que no hay la voluntad política. Ojalá nos equivoquemos. Pero ¿cuáles son las señales por las que creen, solamente por lo que ha pasado en noviembre o lo que ha pasado en estos últimos días en las reuniones que han sostenido? En estos últimos días... Quizá usted ha visto algo que nosotros no hemos visto o que... Lo que hemos visto es algo simple. La autoridad no está dispuesta a escuchar. Ellos vienen con un planteamiento y si no lo aceptas, no te escuchan más. Hay un punto que es sumamente grave y que no se ha tocado mucho. Lo que es lo que le llamamos la estabilidad jurídica. La ley dice... ¿Qué quiere decir por estabilidad jurídica? Le explico sencillamente. Pero bien sencillo para que la gente lo entienda. Bien sencillo. Cuando yo tengo una licencia de cualquier negocio, yo debo tener un plazo de esa licencia. El Decreto Supremo 017 de 2009 y el 020 de 2019 dice que son 10 años. Y la ATU los puede aplicar. Lamentablemente no los quiere aplicar. ¿Y por qué? Porque dice que su ley no le ha autorizado. Eso no es cierto. Eso no es verdad. En el caso, sobre ese tema. Yo estuve en las comisiones del 2009 y lamentablemente el transporte urbano en aquella época desunido se alejó de la mesa de trabajo. Y las autorizaciones se dieron en un reglamento que miraba más al transporte de carga interprovincial. Pero acá hay un tema muy delicado. ¿Nosotros queremos todavía la política combi en las calles del país? No. ¿Qué ha pasado? Yo no sé si es verdad. Tampoco nosotros. 7 de cada 10 vehículos son combis o cúster. Tampoco nosotros. A ver. Es lo que entiendo. Quiero terminar el tema. A ver, para que termine. Entonces, en estos momentos ya la Comisión de Transporte ha establecido muy bien, porque el derecho no es ley, tú lo sabes, es norma, valores y costumbres. Y acá hay valores de la sociedad y costumbres que tienen que cuidar, como es la seguridad vial. ¿Y qué ha hecho la Comisión de Transporte? Muy bien, vamos a dar 5 años, pero con requisitos. Y aquel que cumple los requisitos, le vamos a renovar. No podemos dar 5 más. Claro, no podemos dar 5 años a cualquiera. Porque creo que el país y las calles del país no lo aguantan. Ahí coincidimos con Martín Ojeda. Coincidimos completamente. Nadie está pidiendo 10 años a cualquiera. Estamos pidiendo que se cumpla lo que está en la ley con requisitos, con lo que está en la ley. Y si hay más requisitos, habrá que poner más requisitos. Ojo, Mónica, ahora, esto es sumamente importante, ¿no? Si es que hay empresas... mucho de que nosotros tengamos un transporte público relativamente decente. Hay que decirlo, y lo digo, digamos, no necesariamente como usuaria, sino también como una persona que maneja vehículo y sabe perfectamente lo que pasa en Lima y en el resto del país. Hay empresas que deben quedarse en el sector y empresas que deben irse del sector. Eso lo tenemos claro, a lo mejor no les va a gustar a muchos lo que estoy diciendo, pero hay que ser claros. Hay empresas que pueden alcanzar estándares de calidad y son las que deben quedarse. Pero si no le das a esas empresas estabilidad, lamentablemente las estás obligando a quebrar. Nadie quiere más accidentes en la calle, nadie lo quiere. Y es más, la política combi es utópico pensar que no van a haber accidentes. Así es, pero
cultura combi tiene que cambiarse, tiene que modificarse. Tenemos que ir de la microtransportación a la macro, ¿no? ¿Y esto lo va a cambiar de alguna manera? No, acá tenemos que mejorar hasta el chip del ciudadano, Así ¿no? es. El tema de la crisis del transporte. Y ya quiero hacer un tema que me lo han pedido todo el país, aprovechando la sintonía que tienes, ¿no? El día de mañana se van a transportar un promedio de 7, 8 millones en Lima. Y se van a transportar cerca de 2, 3 millones a nivel nacional. Lo que quieren esos señores es seguridad. Invocamos, por favor, Mónica, a la policía, no al tema de la actividad económica, sino a cuidar a esos peruanos que se quieren transportar, porque dentro de esta huelga hay transporte, tal vez no el señor Mujica ni su gremio, pero esos señores del gremio multimodal son colectiveros ilegales, los que están en Atocongo, los que están en Irbatero, los que hacen Lima Pisco, Lima Ica, los que hacen lo que quieren. Sí. Por favor, hay que cuidar la seguridad, claro que sí. Quiero preguntar, porque el ciudadano que está viendo en este momento Punto Final, quiere saber si mañana va a poder tomar su carro para irse a trabajar. Entonces quiero saber, en el caso de que usted nos está diciendo que ustedes van a ir de todas maneras al paro. Así es. Entonces, ¿cuáles son las vías, las líneas o dónde va a estar centralizado el paro de la gente que usted representa para decirle a la gente que tome sus previsiones? Lo que pasa es que tenemos una línea, si los gremios que yo represento agrupan muchas empresas. Entonces, y estas empresas se mueven por todo Lima y por todo Callao. Decirte, Mónica, que en esta zona va a estar el paro, en esta zona no va a estar el paro, sería muy irresponsable. Lo que sí se puede decir que hay un grueso sector del Callao que sí va a parar, ahí sí se va a sentir. En el Callao sí se va a sentir el paro. En Lima van a haber empresas, grupos que sí van a parar y otros grupos como lo que representa el señor aquí Martín Ojeda no van a parar, ¿no? ¿Y qué fórmula van a utilizar en el paro? ¿Van a detenerse a los lados? ¿Van a generar algún problema de bloqueo de pistas? Hay algo que yo comparto sí con mi querido amigo Martín Ojeda. Hay que cuidar la seguridad. Nadie, y definitivamente los gremios... no, o sea, ¿quién lo garantiza? Ustedes los son gremios que yo represento, los gremios que yo represento no van a hacer actos ni de quema de llantas, violencia de ningún tipo. Solo van a parar. A ver, para ir al Callao, en el Callao van a parar ¿qué líneas? Para decirle a la gente del Callao. Bueno, líneas hay varias. O sea, ¿qué rutas? Es decir, bueno, si usted ve hacia Ventanilla, hacia la Javier Prado, van a parar, al menos en Ventanilla sí va a haber un paro bastante interesante, ¿no? Es lo que tenemos información. ¿Y usted cuál es la información de lo que conoce entre la gente que señala que va a parar y la gente que no va a parar? ¿Qué le depara a la gente que va a ir a su trabajo? La gente que va a trabajar en transporte, lo único que desea es cuidar a sus usuarios que sean trasladados con tranquilidad. Cualquier, y lo digo así porque está en la ley, cualquier dirigente o vehículo que esté en un tema de bloqueo, lanzapiedras, tú ves temas penales. Así es. En el año 2005 se modificó el Código Penal y está con pena privativa de cárcel de 5 años. Ya, pero entonces, como le he preguntado al representante que señala que los gremios que él representa van a parar, le pregunto a los que no van a parar. Es decir, para el ciudadano que quiera ir a su trabajo mañana... Los que están en la Panamericana no va a tener ningún problema. ¿Ya? Porque norte-sur. Norte-sur. La del Callao sabemos que por más que podemos discrepar, algunos y otros no, se va a trabajar. Porque acá no hay que fomentar el paro, hay que trasladar a la población la verdad. Y acá estamos hablando de un 55% que va a trabajar con seguridad. Y si van a hacer un paro, como siempre indicamos, lo sabes, Mónica, se apagan motores sin perjudicar a terceros. Así es, totalmente de acuerdo. Los que pasan por el centro de Lima, que es una importante cantidad de personas que van y vienen al centro de Lima, ¿qué cosa pueden esperar mañana? El centro de Lima son corredores, van a trabajar. Los corredores van a trabajar. Los corredores, sí. Los corredores van a trabajar. El metropolitano igual, ¿no? Alimentadores del tren también van a trabajar. El metropolitano también. También va a trabajar. Claro. Ellos no se pliegan al paro porque además han recibido subsidio. Así es sencillo. Así es sencillo. ¿Cómo van a parar si han recibido dinero? El Estado los ha subsidiado. Bueno, pero hace muy poquito se estaba hablando de la posibilidad de parar. ¿Por qué? Porque no habían justamente logrado este tipo de subvenciones. No les daban más porque lógicamente necesitaban más, como es lógico. Y al transporte público, al menos al grupo que yo represento, no sé si al señor Martín Ojeda, no les ha tocado subsidio de ningún tipo. Ha habido subsidio, porque también la gente sepa la verdad, ¿no? Sí, claro que sí. El subsidio que se dio el año pasado fue muy limitado
Lamentablemente en las conversaciones que hubo el MEF hubo una promesa de un nuevo subsidio, no se dio, pero como indicamos siempre, como tú también lo has indicado al comienzo, Mónica, acá hay una devolución muy interesante, histórica, que nunca se ha dado, y esperemos que esta sea la puerta abierta para que nunca pierda el transporte urbano ese tipo de... El subsidio tiene que ser ahora, al combustible, eso ya lo tenemos claro. Los que van a parar, ¿qué es lo que, digamos, estamos hablando de un paro indefinido, estamos hablando de un paro de 24 horas, estamos hablando de qué características de esa paralización? A ver, lo que nosotros hemos visto es que va a ser un paro indefinido. Ahora, vamos a ver también después que se tendrá que conversar con las bases para ver este tema, ¿no? Pero ¿ustedes tienen pendientes reuniones también con representantes del gobierno o no? No, nosotros no tenemos pendientes con el gobierno. Ahora, excepto las que usted ve ahí en el acta, que son mesas de trabajo más, ¿no? Y creo que el transportista está cansado de tanta reunión. Pero usted me dice con contundencia no, pero finalmente lo que se trata es que hay que buscar el diálogo, ¿no? Si al final hubiera alguna intención, ya tendríamos algún decreto de urgencia o tendríamos alguna renovación, como yo lo he dicho acá Martín Ojeda. Si me dice, todos queremos de la microtransportación a la macrotransportación, pero hay que darle un espaldarazo. Ha dicho que mañana había reuniones para justamente concretar lo que se ha anunciado. Y Mónica, un tema muy importante para que la gente sepa, ¿no? De verdad yo no puedo decir, decreto de urgencia mañana. Sabemos, por favor, que un decreto de urgencia tiene que pasar unos 2, 3, 4 días en el mejor de los casos. Menos que la ley, un proyecto de ley tiene que entrar a comisión. Y para que un proyecto de ley tenga el visto bueno del MEF es lo más importante para un tema económico. Y va a venir con un... Pero a ver, el proyecto de ley también depende de... Un ratito, déjeme preguntar. Porque el proyecto de ley tiene, digamos, que canalizarse a través del Congreso de la República. Y el Congreso, en todo caso, es absolutamente independiente para aprobar o no. Totalmente de acuerdo. Claro. O sea, en términos... Puede aceptar o no lo puede aceptar. Acá hay que decir un tema interesante. Este proyecto de ley que viene con el visto del MEF viene con 3 temas de selectivo. Yo creo que evitar problemas con 3 modalidades tan importantes como el interprovincial de carga y urbano, no creo que sea el ¿Cuánto le va a harakiri. costar al país eso? Bueno, es mucho... A ver, en términos de dinero, porque también es que no es un asunto fácil de manejar. O sea, no es que el arca del Ministerio de Economía y Finanzas Mira, tenga la posibilidad de sacar nosotros nos hemos reunido con el viceministro de Economía y sabía que en el tema de exoneración esto equivalía a menos del 30% de una exoneración que no surtió efectos ni le llegó al transporte. Y además, como tú sabrás, no es la primera vez que se le da a dos modalidades como es transporte interprovincial y de carga. Ahora el urbano en todo el país va a gozar y hay un tema importante, Mónica, que no se toca. La devolución del selectivo es para formalizar, porque aquel que no paga su factura, hasta aquel que no registra en SUNAT, no recibe eso. Ahora, hay algo que a mí me llamaba la atención. Perdón, Mónica, ¿sabes cuál es lo importante de la algo antes de que se me acabe el tiempo. Había una premisa también cuando ha habido amenazas de paralización del transporte, donde se hablaba de que se descuenten multas, que se olviden de las multas, que no haya sanciones. Es que, a ver, y ese es un tema es medio sinvergüenza pedir una cosa de ese tipo, a ver, ¿no? Yo creo que, tiene que haber sanciones, tiene que haber sanciones, Mónica. Tiene que haber multas, tiene que haber multas. Tienen que pagarse, tienen que pagarse. Las multas están, lo que pasa es que no las pagan. Ojo. A ver, el MTC, y esto no me dejará mentir, acá Martín, emitió un informe en el año 2016 en el que señaló que esas multas que se están aplicando ahora en base a 2 ordenanzas que ya debían estar derogadas hace tiempo, sino que la ATU no las ha cumplido. No, es que a eso voy. Esas 2 ordenanzas tienen unas multas confiscatorias. Si hay una nueva escala de multas al amparo del decreto supremo 017... ¿Hay una sanción por eso? No, es que claro, es que tú no puedes poner multas, Mónica, de 18.800 soles, pues. 18.000 soles multa es confiscatoria. Claro, es confiscatoria. Si a uno se pasa en el Callao en otro lado, le cobran 800 soles y tiene que pagarlo, 800, ¿no? Claro, Mónica, pero no confiscatoria. Pero se acumulan las multas, no, es que es una sola multa, vale 8.600 soles. Solo para terminar. La posición de los gremios interprovinciales y los gremios que han levantado es la profesionalización de los conductores. Las prórrogas y las amnistías es para dar mal ejemplo. Claro. O sea, yo quiero hacer un llamado realmente. Primero quiero hacer un llamado a la cordura. La gente y la ciudadanía también está en medio de un contexto muy difícil, donde todo está subiendo. Efectivamente, el transporte necesita ser atendido. Y le pido también al gobierno que efectivamente sigan las conversaciones y se lleguen a acuerdos factibles para el país, pero no se puede tampoco desbancar al país solamente para poder atender a un sector que en este momento también está pasando la mar con el aumento de los precios. Hay que proteger también al ciudadano, que no haya una situación
que lamentar porque ha ocurrido en otras ocasiones. Y ojalá ustedes como representantes puedan garantizar y controlar a los gremios que representan, para que no haya una situación en lo que respecta a los sobre la cual tengamos después que señalarla como agresiva. No va a haber ningún tema lo que queremos son soluciones. Todos queremos soluciones, ojalá. Más que reuniones, ¿no? Soluciones. Ok, pero el diálogo también es importante. Claro. Muchas gracias. Pero si no hay soluciones. Muy amable. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos. Tenemos todavía mucho que contar aquí en Punto Final.